nueva. Y tenemos los instrumentos para borrón y cuenta nueva. ¿Cuáles son esos instrumentos? Tenemos la Constitución, en donde respetamos plenamente la autonomía. Se completa con la Ley Orgánica de Educación. En la Ley Orgánica de Educación nos encontramos que viene una redefinición de lo que es la comunidad universitaria, que va a ser protagónica de todo lo que es la política, no solamente la política académica, sino también la administración de los gastos del presupuesto universitario. ¿Por qué borrón y cuenta nueva? Porque no se trata de más o menos presupuesto, no. Lo que está pasando es que hay una estructura de gasto. Esa estructura de gasto fue una componenda durante finales de los 60, 70 y 80 entre el gobierno, que era gobierno ADECO copellano, las autoridades universitarias, que fueron también ADECAS, copellanas o de izquierda, y los gremios. Entonces hay unas contrataciones colectivas y hay unos derechos adquiridos, ¿de acuerdo?, que hay que volvérselos a replantear, porque esos derechos que adquirimos en ese tiempo eran derechos para que nos daba el gobierno y nos daban las autoridades para disolver las protestas. Entonces eso hay que volvérselo a replantear. Por eso es que yo digo que es un borrón y cuenta nueva y que tenemos la ocasión para ello, haciendo valer la autonomía que queda en la Constitución y el protagonismo de una nueva comunidad que pueda elegir autoridades que realmente reestructuren el gasto. Fíjate, por ejemplo, yo estoy jubilada y resulta que cuando yo me jubilo yo me llevo mi partida. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me llevo mi partida no pueden contratar a otro profesor. Entonces, ¿qué otro profesor contratan? Contratan a un profesor a tiempo convencional y ese profesor no es profesor porque no es investigador, no hace extensión, ¿de acuerdo? Él tiene su profesión en la calle, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué viene al aula? A traer su profesión nada más y no puede hacer ni investigación ni extensión, entonces no puede haber vínculo con la comunidad. Borrón y cuenta nueva, nos dice la profesora Judy Valencia. ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede hacer un borrón y cuenta nueva? Mire, realmente ese es un desafío que tiene la revolución en este momento. El ministro Edgardo Ramírez ha estado planteando el tema de la constituyente universitaria o la transformación de las universidades. Y yo diría que los elementos más simples y más desafiantes están en nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece dos pilares fundamentales para alcanzar la dignidad del pueblo, que son la inclusión y la participación protagónica. Solamente con esos dos elementos y por supuesto teniendo como marco la ley de educación, la ley orgánica de educación, si las universidades se disponen y sobre todo los movimientos sociales, los movimientos que hacen vida dentro de las universidades, avanzan realmente a organizar lo que debe ser el proceso de transformación, creo que estaríamos dando un salto cualitativo gigantesco que, digamos, que pasa por rediscutir el sentido de la universidad. Sí, ¿para qué son las universidades? Y cuando yo estoy hablando de la transformación, incluyo hasta la Universidad Bolivariana, que es una universidad creada por la Revolución y que está montada sobre esos elementos, pero que ciertamente que la Revolución va a una velocidad tan agigantada que las instituciones tienen que estarse revisando permanentemente. Pero, por supuesto, universidades que tienen 200 años, que tienen 50 años, que tienen 70 años, pues mucho más comenzaron a quedarse atrás, se comenzaron a quedar atrapadas en un discurso sociopolítico que fue negador de la propia dinámica histórica que se venía dando en nuestras sociedades. Ha sido negador en lo político, en lo ideológico, en lo organizativo y también en el tema presupuestario. El tema presupuestario, lo digo inclusive casi que como víctima de los criterios con los que se asigna el presupuesto, que uno puede ver, ahí está el diario Ciudad Caracas, el presupuesto asignado para la Universidad Bolivariana de Venezuela en términos proporcionales es el menor de todas las universidades, siendo una de las que tiene más estudiantes. No sé si lo podemos ver, pero justamente para apoyar lo que nos está diciendo la profesora Yadira, aquí tenemos en este artículo de los compañeros del diario Ciudad Caracas cómo 20 veces es superior el presupuesto de la Universidad Central al de la Universidad Bolivariana. El costo por estudiante es una cifra, en el caso de la Universidad Central,
de 21.605 y en el caso de la Universidad Bolivariana, lo vi por aquí, era como de 960.000, ¿no? Es decir, 960, perdón. 960. Ajá, antes 21.605 de la Universidad Central de Venezuela. Y estamos diciendo en este momento que todo lo que es el nuevo sistema de universidades está atendiendo casi la mitad de la población estudiantil universitaria. Sí, pero yo señalaba el tema del presupuesto, porque el tema del presupuesto es una evidencia precisamente de la batalla entre dos modelos. Sí, eso justamente se está expresando ahí. El presupuesto no es simplemente una cantidad de recursos para cumplir con unas actividades, es mucho más que eso, es un elemento direccionador de la política y cuando uno lee ese presupuesto, obviamente es un presupuesto que está montado sobre los mismos criterios que han dado lugar a la universidad dominante que tenemos hoy en día. Es decir, no es un modelo de asignación presupuestaria que vaya al paso de la revolución, porque allí no está reflejada la municipalización, allí no están reflejados los programas nacionales, allí no está reflejado el compromiso con la inclusión. Y por otro lado se argumenta, por ejemplo, que las universidades tradicionales sí tienen investigación y que por lo tanto se les da más presupuesto porque tienen investigación, y yo estoy de acuerdo con eso, yo soy una defensora de la investigación, pero resulta que las universidades nuevas, las universidades creadas por la revolución, para poder impulsar la investigación, también necesitan ese presupuesto. Nuestros estudiantes hacen investigación en las comunidades, desde el comienzo de su formación hasta que culminan. Si alguna universidad tiene en este momento un mayor, digamos, cúmulo de conocimiento de lo que ocurre en nuestras comunidades, está justamente en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Pero dentro de los patrones clásicos de lo que se supone que es investigación, que es la investigación vinculada precisamente a los modelos transnacionales, eso no se considera investigación. Y resulta que nosotros estamos haciendo investigación todos los días, investigación participativa con las comunidades. Pero eso no se refleja tampoco en el modelo de asignación presupuestaria, de manera que esa lucha de la que hablábamos al principio, en lo que significa una universidad comprometida con el desarrollo integral del país, comprometida con el proyecto de país que está plasmado en la Constitución y que lo apuntala la Ley Orgánica de Educación, eso es un campo de batalla que se enfrenta al otro modelo en el cual es la universidad que considera que tenemos que tener una sociedad de élites, una sociedad solamente para los más aptos, entre comillas, una sociedad que produce el conocimiento que se necesita para las grandes transnacionales, una sociedad que forma los profesionales que se requieren para el mercado y no para las necesidades del pueblo. Yo creo que, es decir, no hay ningún espacio que nosotros podamos desechar en cuanto a lo que es la batalla, precisamente, entre dos modelos que se están confrontando. No es una confrontación entre instituciones, y eso creo que debe quedar claro. No es un enfrentamiento entre instituciones, no es la bolivariana contra la Simón Bolívar o la central contra la bolivariana. Yo creo que no es ahí, es la confrontación de modelos que se está dando incluso a lo interno de estas universidades. Dentro de la central están las tendencias que aspiran realmente que la universidad se transforme y que se ponga al ritmo que está exigiendo nuestro pueblo. Y también dentro de la bolivariana hay tendencias que aspiran a que la universidad se parezca a las universidades tradicionales, de manera que es una batalla muy fuerte y es una batalla decisiva en un proceso revolucionario, porque una revolución es construcción de cultura. Cerrábamos el segmento anterior hablando de liberación o dominación. Si realmente la universidad se convierte en reproductora de un sistema dominante o puede ser un instrumento para la liberación de los pueblos. En el caso de las universidades en este lado del mundo, en el sur, y lo veíamos nosotros con lo que fue nuestra experiencia, lamentable experiencia con la tecnocracia en PDVSA, cómo se formó un conjunto de gentes, pero para destruir uno de los recursos más valiosos del país y estar al servicio de las transnacionales, como un conjunto de venezolanos que luego de salir de ahí se convirtieron en asesores y pasaron a formar parte de las empresas transnacionales y asesores de gobiernos extranjeros, ¿no? Realmente no es para dominar, sino que van formando lacayos dentro de ese esquema de la universidad tradicional. Pero decía la profesora Judy Valencia
que de alguna manera todo el contrato que se había hecho estaba basado en negociaciones para negar la batalla de las ideas dentro de la universidad. Creo que es importante que no solamente se trabajó con ese tipo de negociación, se intervino la universidad, en el caso de la lamentable experiencia con Caldera. ¿Estuvo cuánto tiempo intervenida? ¿Un año la universidad? Casi 2 años. Casi 2 años. Ajá, se interviene la universidad y además podemos contar por centenares los estudiantes asesinados también que participaron en luchas estudiantiles. Entonces, fue con el látigo y también con la zanahoria, pero el control de las universidades para que realmente se convirtieran en instrumentos reproductores del sistema, creo que ha sido una fortaleza del modelo del sistema capitalista, que es una batalla dura la que se está librando, ¿no? Sí. Hay algunos autores, inclusive, que señalan que hay una relación perversa, diríamos, entre el saber y el poder, ¿no? Sí, en la universidad se conjugan los dos elementos, porque es una de las instituciones más poderosas para configurar la conciencia de un país, por supuesto como parte de todo lo que es el aparato educativo, pero es que allí no solamente estás educando en valores, sino que también estás, digamos, instrumentalizando a los individuos que pasan por sus aulas, y allí, digamos, se cercena o se potencia la capacidad liberadora del ser humano. Entonces, la relación entre los gobiernos y las universidades es un juego permanente entre la discusión de la autonomía y el poder que tienen las universidades a través del saber, que termina legitimando la estructura de poder dominante, la hegemonía. Es decir, nosotros tenemos en este momento un proceso revolucionario, pero todavía nosotros no hemos construido la hegemonía que requiere la revolución. Eso todavía no se ha dado. Y entonces esa lucha está presente en el seno de las universidades, porque son un aparato cultural. Entonces, digamos, donde se disputa precisamente el código de la nueva hegemonía es uno de los espacios donde eso está presente. Está en el espacio mediático, pero está también en el espacio universitario. Y creo que eso tenemos que mirarlo, porque no es exclusivamente un tema de autoridades o un tema de cómo son las estructuras de poder, sino que estamos hablando de hegemonía, que es mucho más que la estructura formal de poder. Antes de darle la palabra a la profesora Marian Hanson, vamos a ver un micro donde justamente están hablando de autonomía, y es la profesora María Gilda. La autonomía realmente debe entenderse como una autonomía responsable, en el sentido que la universidad debe dar cuenta a la sociedad y al Estado de lo que hace, no solamente de cómo gasta los ingresos que pertenecen a todo el pueblo venezolano, sino fundamentalmente, además de eso, cuál es su producción desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de la creación intelectual y desde el punto de vista de la interacción con las comunidades. Es decir, cómo la universidad contribuye realmente a resolver los problemas sociales que tiene nuestra sociedad. Eso es autonomía. Autonomía, por otra parte, se debe entender como la respuesta que debe dar la universidad al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. No puede estar la universidad de espaldas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la Ley Orgánica de Educación y menos al Plan de Desarrollo Económico. De todo lo que es la política, no solamente la política académica, sino también la administración de los gastos del presupuesto universitario. ¿Por qué borrón y cuenta nueva? Porque no se trata de más o menos presupuesto, no. Lo que está pasando es que hay una estructura de gasto. Esa estructura de gasto fue una componenda durante finales de los 60, 70 y 80 entre el gobierno, que era gobierno adeco o copellano, las autoridades universitarias, que fueron también adecas, copellanas o de izquierda, y los gremios. Entonces hay unas contrataciones colectivas y hay unos derechos adquiridos, ¿de acuerdo?, que hay que volvérselos a replantear, porque esos derechos nuevas. Y tenemos los instrumentos para borrón y cuenta nueva. ¿Cuáles son esos instrumentos? Tenemos la Constitución, en donde
respetamos plenamente la autonomía. Se completa con la Ley Orgánica de Educación. En la Ley Orgánica de Educación nos encontramos que viene una redefinición de lo que es la comunidad universitaria, que va a ser protagónica. Derechos que adquirimos en ese tiempo eran derechos que nos daba el gobierno y nos daban las autoridades para disolver las protestas. Entonces eso hay que volvérselo a replantear. Por eso es que yo digo que es un borrón y cuenta nueva y que tenemos la ocasión para ello, haciendo valer la autonomía que queda en la Constitución y el protagonismo de una nueva comunidad que pueda elegir autoridades que realmente reestructuren el gasto. Fíjate, por ejemplo, yo estoy jubilada y resulta que cuando yo me jubilo yo me llevo mi partida. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me llevo mi partida no pueden contratar a otro profesor. Entonces, ¿qué otro profesor contratan? Contratan a un profesor a tiempo convencional y ese